¿Hay alguna forma de librarse del tacto rectal para identificar si hay cáncer de próstata? La respuesta es no, aunque mucha gente me dice, seguramente ya hay algo en sangre o escuché que hay un estudio que ya se hace por ultrasonido y que ya no necesitas hacerte el tacto rectal. Les voy a explicar algo. Es bien importante hacer el tacto rectal porque en el tacto rectal nosotros sentimos la próstata. La próstata se debe de sentir como esta consistencia, como algo muy suave. Cuando lo sentimos como un huesito, esa próstata quiere decir que ya es muy probable que tenga cáncer. Cuando hacemos estudios de próstata, vemos y pedimos antígeno prostático, que efectivamente es un estudio que se pide en sangre, pero si solo se hace el antígeno prostático, tenemos el 50% de posibilidades de fallar en el diagnóstico de cáncer. Si solo se hace el tacto rectal sin el antígeno, entonces también solo tenemos el 50% de tener posibilidades de hacer el diagnóstico. Es bien importante por eso combinar ambas técnicas a partir de los 40 años y en los pacientes con factores de riesgo a partir de los 35. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube en donde encontrarás todos mis videos.